Una pregunta algo tonta, porque al inicio la teocracia quería matar a Gazef, Lux Deluxe. Básicamente es por lo que vemos más adelante en el volumen 10, o en esta temporada, que lo vimos hace muy poco. Bueno, en realidad en el capítulo anterior no se entiende mucho, pero en la novela se da a entender que la teocracia estaba cansada del reino de Restice. Entonces, la teocracia quiere desestabilizar el reino para que ese país caiga, básicamente. Sino que en realidad nunca terminaron de, ¿cómo decirlo? Poner tanto ahínco en ese plan, ¿sí? Pero la teocracia estaba cansada del reino, porque, como se dice en el volumen 10, resultó ser una nación llena de gente, pero que no aprovechó ese recurso humano, sino que se llenó de corrupción, se llenó de droga. Entonces lo mejor para la teocracia, o lo que ellos consideraban lo mejor, era que o ellos o el imperio absorbieran el reino, sino que ellos no podían absorber el reino, porque al norte de la teocracia, al norte del reino de Restice está la concejalía de estados, ¿cómo es? Concejalía del estado Arglan. Concejalía del estado Arglan es un país semi-humano. Tiene humanos, pero creo que en su mayoría humanos, y está es en su mayoría semi-humanos, y está liderada por los concejales dragón. Bueno, es el Platinum Dragon Lord, uno de sus líderes. Hay otro dragón que es uno de sus líderes. Y luego están los representantes, creo que de cada raza. Sí, son 6 concejales. Al fin y al cabo se llama concejalía. Pero en su mayoría la cantidad de razas, hay muchas razas semi-humanas. Entonces, ¿qué pasa? La gente de la teocracia, los ciudadanos promedio, véase tú y véase yo, tienen la idea de que el ser humano es no solamente la raza elegida por los dioses, sino la única digna de vivir. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle con esto? Eso ha traído cosas buenas y cosas malas. Lo que ha traído de cosas buenas es que la humanidad se ha fortalecido, ha podido sobrevivir, ha podido luchar en contra de todos los semihumanos que los han llegado a rodear en algún punto. Y básicamente son semihumanos que los ven como comida. Entonces, la humanidad, digamos que ha tenido la capacidad de salir adelante con esa idea. ¿Cuál es el problema con esa idea? Que en el caso de que ellos conquistaran el reino de Restice, que tienen la capacidad militar para hacerlo, pero en el caso de que lo hicieran, o de que lo hubieran hecho, quedaban de vecinos de la concejalía Arglan. Y quedar vecinos de ese país, el ciudadano promedio no entendería que no tienen la capacidad militar para enfrentarse a un país liderado por el Platinum Dragon Lord. ¿Por qué? Porque el ciudadano promedio no tiene ni puta idea quién es el Platinum Dragon Lord. A lo mejor sabrán que es un país de semihumanos liderado por, sí, un par de dragones y otras razas ahí semihumanas. Pero lo que da a entender los líderes de la teocracia en esa conversación es que el ciudadano promedio no tiene ni idea de lo peligroso que sería enfrentarse a ese país. De hecho, los mismos líderes dicen, si nos llegamos a enfrentar contra ellos, quedamos reducidos a ceniza. Entonces, por eso ellos no desean conquistar el reino de Restice de manera directa, pero sí lo empiezan a desestabilizar poco a poco, con argucias, con política, ¿sí? Entonces poco a poco empiezan a hacer esos movimientos, y el movimiento más importante para desestabilizar el reino era matar a Gazef. Si mataban a Gazef, el rey perdía todo su poder en contra de los nobles,
que los nobles, porque si mal no recuerdan, el reino de Restisa está dividido por dos facciones. La facción del rey, llena de nobles que apoyaban a la realeza, y los nobles o aristócratas que eran parte de, pues, la nobleza más poderosa del país. La vuelta era que Gazef servía como elemento disuasorio contra esta facción. Si el rey perdía a Gazef, todo se iba a la mierda. Esta facción, la facción de nobles, de aristócratas, lo más seguro es que intentaría obtener el poder, ya fuera políticamente, y si no lo lograrían, con un golpe de estado. Eso haría que el país se desestabilizara más. Eso le daría la oportunidad al imperio de absorber el reino. Más o menos así era el plan de la teocracia. Luego sabemos que llegó Nazarik. Y bueno, y lo que estamos viendo en la temporada 4, que es que después de la guerra, después de Ainz matar a un montón de gente, primero la teocracia ya no tiene tiempo para seguir con esos jueguitos. Igual Gazef ya murió, pero el reino está más desestabilizado que nunca y ya no lo va a absorber el imperio, sino que parece que el reino hechicero es el que está metiendo mano ahí. Y de hecho, pues por lo que va del anime, para no spoilear a la gente que solo ve el anime, pues vemos que Albedo está allá, vemos que están utilizando a los 8 dedos, a Ylma, que están empezando a utilizar a Philip, más o menos para seguir ese plan de la teocracia, pero a un nivel más agresivo, en el sentido de que quieren formar una tercera facción para desestabilizar aún más el reino. Entonces es por eso que al principio vemos que la teocracia quiere matar a Gazef. Y obviamente si no hubiera sido por Ainz, eso hubiera ocurrido. Hubiera estado interesante cómo se hubiera desarrollado la historia, ¿no? Porque a lo largo de la historia vemos que el reino ya está en unas relativa tensa paz, ¿no? En una paz un poco que está a punto de ser cortada, pero Gazef siempre sirvió de elemento disuasorio. Pero imaginan que la teocracia hubiera obtenido sí, les hubiera salido bien la jugada. Hubiéramos visto cómo Ainz interactuaba en medio de una guerra entre el imperio y el reino. Hubiera estado curioso. Quién sabe si incluso se hubiera metido ahí.